Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Oviedo Multideporte o Multideporte Oviedo en este caso. Bueno, no vamos a hablar a continuación, de un equipo deportivo, ni vamos a hablar, de una gran estrella del deporte ovetense o del deporte asturiano. De lo que sí que vamos a hablar es, de una historia de superación, de esfuerzo y de sacrificio personal y de aquello, de decir, yo puedo, yo quiero y como quiero, puedo en este caso. Nuestro invitado de esta noche se llama José Luis Franco. Él es deportista trasplantado. Es trasplantado bipulmonar desde el año 1998 y principalmente en lo que atañe al deporte, se centra en el tenis y el pádel. La raqueta, ha sido, no sé si su modo de vida, su modo de distracción o su modo de decir querer es poder. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, encantado. Bueno, encantado, gracias que estés con nosotros. Antes de comenzar lo que es la entrevista, esta charla que vamos a mantener, vamos a repasar un poco el currículum que me mandabas hace unos días y atención al tema del currículum, porque no estamos hablando del ATP en este caso, pero ojito con lo que vamos a decir a continuación. En el año 2005, bronce mundial en Canadá. En 2006, campeón de Europa en Hungría. En 2008, bronce en el Campeonato Europeo de Alemania. En 2017, bronce individual y campeón de España en tenis, subcampeón de España en pádel. En 2017 también bronce mundial en pádel y bronce mundial en tenis. En 2018 subcampeón de tenis y bronce de pádel en Guadalajara. En 2019 subcampeón de España de tenis y subcampeón de pádel. Y en 2022 subcampeón de España de pádel. Vamos a ver, puede que lo haya igual, pero mejor quizás no lo haya, ¿eh? Bueno, hay alguno que me supera. Si Bueno, dentro del deporte trasplantado hay alguno que me supera, pero bueno, orgullosísimo de lo que acabas de nombrar, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito, por un lado, de la historia personal con el tema del trasplante, por otra parte, de lo que es el deporte trasplantado. Para aquellos que no estén muy familiarizados con ello, ¿el deporte trasplantado abierto a todas las categorías, a todos los deportes? Correcto, correcto. El deporte trasplantado, fundamentalmente aquí en España, está dirigido, entre comillas, por una asociación que se crea allá por al principio de los años 90, que se llama Deporte y Trasplante España. Es una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, y que nace con el fin de divulgar y dar a conocer la donación de órganos a través de disciplinas deportivas. Al principio, pues bueno, es un tema que no tiene mucho éxito, pero hay un conjunto de gente que hace deporte con un alto rendimiento, con un alto nivel, se juntan y crean estos campeonatos de España que, pues por circunstancias, no sé si decirte, políticas o burocráticas, no se pueden denominar campeonatos de España, sino que se denominan Juegos Nacionales de Trasplantados. Sí. Como te digo, con muchísimo éxito porque, en concreto la última edición, que además, como tú decías antes, se celebraron aquí en Asturias, en Gijón, Sí. La participación fue bastante elevada, unos 150, 160 atletas de todas las comunidades autónomas de España y, como dices, de muchísimas disciplinas deportivas. Tenis, pádel, ciclismo, cualquier disciplina de atletismo, incluido lanzamiento de jabalina. Sí. O sea, el espectro de actividades deportivas es muy amplio. Es amplio. Bueno, lo que mucha gente se puede preguntar, dirán, bueno, ya hacía deporte antes, porque si no es imposible. Por ejemplo, si mañana a mí me trasplantaran, yo no podría conseguir ni esto ni muchísimo menos. Es decir, el deporte ya no era algo ajeno para usted, ¿no? Así es. A ver, yo soy tenista, me considero tenista desde los 6 años, siempre jugué al tenis. Hubo una época que jugaba al tenis y jugaba al fútbol, pero bueno, el deporte de mis amores siempre fue la raqueta. Y desde los 6 años, ya te digo, compitiendo aquí a nivel regional. Y bueno, alguna vez me fui a jugar algún campeonato de España por haber sido subcampeón de Asturias. Y en el momento en el que, obviamente, pues la enfermedad ya empieza a ser grave, entre comillas, ¿no? Es decir, ya me impedía prácticamente incluso subir un piso de escaleras, lógicamente dejo la práctica deportiva y empiezo a trabajar en la empresa familiar. Y
Cuando llega el trasplante, pues al principio estás un poco, bueno, sí, te dicen, haz deporte, bueno, pues muévete un poco, no hagas vida sedentaria, bueno, pues una vida activa, pero con tranquilidad. Pero la realidad ahora mismo no es esa. Es decir, tú comentabas ahora mismo que el hacer deporte antes. Pero nosotros ahora, como te comento, en esta divulgación que hacemos de el fomentar la donación de órganos, lo que queremos dar a conocer es que el deporte ha de ser un medicamento más. Es decir, no solamente el médico tiene que darnos medicación para, lógicamente, pues porque la necesitamos, pero el deporte es fundamental. El deporte es fundamental, no solamente porque te gusta competir, sino porque, bueno, hay tres vertientes, digamos, importantes que son una vertiente médica, es decir, para paliar los efectos secundarios que la gran cantidad de fármacos tomamos, pues nos producen, muchos de ellos dolores articulares, dolores musculares, y bueno, pues eso evidentemente nos ayuda a que nos encontremos mejor. Después, una vertiente, digamos, social, en la que todas aquellas personas que están en la situación en la que nosotros estábamos, es decir, en lista de espera, vean que después del trasplante eres perfectamente capaz de realizar una actividad importante, deportiva al nivel que sea, pero con una carga incluso, yo diría que importante y con una predisposición a la competición. Y luego, evidentemente, en un ámbito personal, ¿no? Ya que, lógicamente, el que tú te encuentres bien y que seas capaz de hacer, repito, una actividad deportiva, bueno, pues con una determinada intensidad, pues lógicamente hace que te sientes mejor, que te sientas bien y que aproveches mucho mejor ese órgano recibido. Así todo, hay que pelear un poquito también contra el entorno, me refiero, me trato de explicar. Que digamos, José Luis, cuidado con la práctica deportiva porque estás trasplantado, sobre todo al principio. Hay gente en el entorno que te puede llegar a decir, ten cuidado, que tampoco... Y si nos retrotraemos en el tiempo, muchísimo Claro. más, sí. Es lo que te comentaba antes, es, digamos, vida activa, pero no nos pasemos. Vida activa, pero no nos pasemos. Y, lógicamente, pues bueno, no es la realidad. Evidentemente hay que tener unos controles, pero bueno, yo me atrevería a decir como todo el mundo, ¿no? Es decir, sabemos, por ejemplo, o conocemos casos de personas que con 50, con 55 años se ponen a correr como si fueran campeones del mundo y, bueno, pues sufren, por desgracia, algún episodio duro, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente con nuestros estrictos controles médicos, pero cuanto más deporte se haga, nos vamos a encontrar muchísimo mejor y el órgano va a tener una mucha mejor duración y vida, por supuesto. Es, en el buen sentido de la palabra, adictivo el deporte en competición, quiero decir, 2005, 2006, 2008, es decir, dices, me encuentro bien, voy a más, me encuentro bien, oye, a lo mejor entré de puntillas o entré muy despacio, pero vi que esto podía ser, bueno, pues me siento bien, me siento... Sí, en el mundo del deporte trasplantado, yo te podría decir que hay, digamos, dos tipos de competidores, ¿no? Nosotros, cuando vamos a una competición, sea Campeonato de España, Campeonato de Europa o Campeonato del Mundo, nosotros digamos que vamos a una celebración de la vida, porque en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de esa celebración de la vida hay un grupo de competidores en los que afortunadamente me encuentro que vamos a competir. Y luego hay otro tipo de competidores que van, pues bueno, a divulgar lo que es la donación de órganos pura y dura. Y todo es importante, ¿entiendes? Evidentemente. Lo que pasa que bueno, los que somos deportistas o hemos competido desde pequeños, pues bueno, llevas ese gen de la competición y, lógicamente, pues sí, ¿no? Te picas. Por ejemplo, las competiciones nacionales, bueno, nos conocemos todos y, bueno, vas a competir y, bueno, yo sé que voy a jugar la final con este chico porque es lo que toca. Pero, bueno, cuando vas a una competición ya europea o incluso un campeonato del mundo, no sabes lo que te vas a encontrar. Y entonces, pues bueno, vas preguntando. Por ejemplo, concretamente en los campeonatos del mundo hay un chico argentino al que yo le tengo un cariño enorme, nos queremos muchísimo, Ariel, muchas veces campeón del mundo y bueno, siempre es agradable volver a verlo, pero bueno, siempre estás diciendo, a ver si pinchan cuartos, a ver si pinchan semis, pero al final no lo hace, ¿no? Y sí tienes ese gusanillo de ver
incluso a nosotros nos dividen por categorías de edad. ¿Vale? Es decir, nosotros por categorías de 10 años, baremos de 10 años. Sí. Entonces siempre, bueno, pues estás mirando y dices, bueno, pues este año ya estoy en más 50, a ver quién subió, a ver, siempre dices, bueno, pues a lo mejor este año tengo, no, este año viene otro, sube conmigo, entonces voy a tener otra vez que pelearlo, para el año que viene a lo mejor lo tengo un poco más fácil, pero sí tienes ese gusanillo de la competición. Y bueno, al final... Bueno, lo que te digo, trabajas durante todo el año o entrenas durante todo el año para eso, ¿no? Fantástico. Citando o viendo esto que nos dices de las competiciones internacionales, ¿a qué nivel está el deporte trasplantado en España si lo comparamos con otros países? No sé si estamos en nota alta, media, baja. En según qué modalidades deportivas tenemos muchísimo nivel. Por ejemplo, en el atletismo tenemos muy buen nivel. Concretamente en el caso de la raqueta, única y exclusivamente en el tenis, porque el pádel, al ser un deporte relativamente con poca, todavía un deporte nuevo, no se compite en muchos países, pero en el deporte de la raqueta sí tenemos buena siempre, bueno, pues 2 o 3 chicos estamos siempre ahí peleándonos mínimo cuartos, semifinales. Y el ciclismo tenemos muy buenos competidores, por ejemplo, en ciclismo, la natación, precisamente la presidenta de Deporte y Trasplante España, Noelia Ortega, una chica de Toledo, trasplantada de riñón, es muy buena en natación, atesora ya varias medallas europeas y mundiales, y sí damos guerra. Sí es cierto que probablemente si tuviéramos alguna ayuda, entre comillas... Eso iba a preguntar, ¿recibe el apoyo que debiera o comparado con otros países vamos más abajo? No recibimos ningún apoyo por parte... No reciben ningún apoyo. No. Nosotros vamos a las competiciones europeas y mundiales sufragando cada deportista sus gastos, con lo que eso conlleva, lógicamente. Por ejemplo, este año, pues bueno, vamos a tener la suerte de que los mundiales van a ser en Portugal, aquí al lado de casa, pero los últimos mundiales fueron en Estados Unidos y los anteriores fueron en Australia. Entonces, lógicamente, para una familia que tenga que sufragar el gasto de ir a Australia, pues estamos hablando de mucho dinero. Entonces, pues bueno, de momento estamos ahí en competiciones nacionales. Pues bueno, sí es cierto que los ayuntamientos se portan muy bien con nosotros, nos echan una mano. Por ejemplo, aquí en Asturias yo tuve la gran suerte de que una entidad bancaria nos ayudó muchísimo, nos sufragó prácticamente todos los gastos. Podemos decirla, ¿no? Y el Ayuntamiento de Gijón se portó con nosotros a través del Patronato Deportivo Municipal. Bueno, fue increíble. De hecho, todos los competidores que venían de otras partes de España dijeron que no hubo unos Juegos Nacionales como los de Gijón porque, o sea, lo que hicieron desde el Patronato Deportivo Municipal de Gijón fue increíble. O sea, no teníamos que hacer absolutamente nada. Íbamos a las competiciones de piscina, en natación estaba todo controlado, con jueces, con podios, o sea, espectacular. A la hora del ciclismo, que hacen dos competiciones en ciclismo, 30 kilómetros en ruta y 10 kilómetros en contrarreloj, y bueno, el nivel era altísimo a la hora de controlar los tiempos, con fotofinish, o sea, espectacular. Y las competiciones de atletismo, sí es cierto que tuvimos la mala suerte de que a media mañana empezó a chispear un poquitín y bueno, se estropeó un poquitín, pero bueno, sin más. Y luego, pues bueno, el tema del tenis y el pádel, las instalaciones en Gijón fueron espectaculares y bueno, la competición estuvo muy agradable. En pádel, concretamente, la competición, sobre todo las finales que se jugaron a mejor de 3 sets, fueron bastante duras, con un nivel alto y bueno, en definitiva te diría que el deporte trasplantado español goza de muy buena salud, al igual que la organización de trasplantes aquí en España, como sabes, somos... Sí, de eso quería hablar también. Bueno, según lo que he podido leer, España está a la cabeza del mundo en el tema de trasplantes.
Creo que se incrementa más según avanzan las generaciones. Los jóvenes son bueno, pues muy receptivos con este tema. Esto es tremendamente importante porque vamos a hacer el símil con lo de dona sangre, salva vidas, dona órganos, salva vidas. Correcto, sí, sí, sí. Hay que reconocer que lo que hablábamos ahora mismo, España está a la cabeza de donación de órganos y de trasplantes. Cada vez los trasplantes más complicados se realizan en España por primera vez. Antiguamente no se hacía así, pero lo que comentas tú de las nuevas generaciones, pues sí, cada vez están más concienciados de que la donación de órganos no solamente salva vidas, sino que da calidad de vida. Y eso es importantísimo. Y a eso, si le unes el deporte, pues deporte y trasplante, vida. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco, José Luis, un poco acerca de usted. Trasplante bipulmonar en 1998. En 1998 hay un antes y un después, llega un momento en el que le apagan la luz y dices, ¿ahora qué? Correcto, sí. En mi caso familiar, yo tenía una hermana que fallece por fibrosis quística cuando tenía 11 años, yo tenía 9 años y evidentemente pues, te puedes imaginar el drama que eso supuso en casa. Sí. Pero en esa época yo era una persona completamente normal, yo no estaba enfermo. Ya desde los 6 años yo jugaba al tenis y yo hacía deporte con plena salud, sin ningún tipo de problemas. Y los médicos siempre decían que yo no estaba enfermo, que yo simplemente era portador del gen de la fibrosis quística, pero que nunca iba a desarrollar la enfermedad. Pero bueno, por desgracia, a partir de los 18 años, lo que los médicos decían que estaba latente en mi organismo empezó a despertar y empezó a hacer daño. Catarros continuos, gripes continuas, bronquitis. Y bueno, ya llega un momento en el que lógicamente tengo que dejar de jugar al tenis porque es que, o sea, no ya es que no pudiera con la raqueta, es que me costaba llegar a la pista. Era imposible. Subir un piso de escaleras era imposible, o sea, completamente prohibido. Para que te hagas una idea, yo ahora mismo mido unos 77, peso 74 kilos y cuando me trasplanté con 24 años, medía exactamente lo mismo que mido ahora, pero pesaba 43. Estamos hablando de 30 kilos menos. ¿Vale? Entonces, como tú comprenderás, pues está todo prohibido. Simplemente caminabas por inercia. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en un momento determinado, a través de la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística, mi familia vamos a un Congreso Nacional de Fibrosis Quística en Valencia y mis padres contactan con bueno, pues, la que en aquel momento era la neumóloga referencia en España sobre fibrosis quística. Y bueno, simplemente con verme me dijo, traerme a este chico a Valencia porque necesito una valoración. Y bueno, nos trasladamos a Valencia en el mes de febrero del año 98 y bueno, mi madre y yo ya nos movimos de ahí. Nos movimos de allí porque ya los médicos dijeron que no solamente la capacidad pulmonar, que de aquella ya estaba muy deteriorada, tenía un 23% de capacidad pulmonar, sino que, claro, los médicos ya decían que el corazón podía fallar en cualquier momento porque, lógicamente, estaba bastante debilitado ya. Y bueno, pues la espera, entre comillas, hasta desde febrero, marzo, que llegamos a Valencia, hasta julio del 98, que fue cuando me trasplantaron, pues bueno, viviendo enfrente del hospital, paseos continuos y diarios al hospital, con una mochila de oxígeno, porque no podías respirar por ti. Y bueno, anécdotas curiosas en aquel momento también, porque todas las farolas que había entre el hospital y mi casa, había como 8 o 10 farolas, yo me tenía que apoyar en todas, y estaban todas limpias de apoyarme yo, porque no, mi madre o mi padre me tenían que llevar la mochila portátil de oxígeno, que era una mochila que debía pesar unos 2 kilos, pero yo no podía con ella. No podía con ella porque, como te decía antes, o sea, súper débil. Y sí, evidentemente, cuando llega ese momento, cuando llega la llamada a la 1 de la mañana del día 29 de julio, pues a partir de ahí todo cambia. La luz enciende. Lógicamente, sí, claro. A partir de ahí todo cambia. Y cambia hasta el punto de que estás en una habitación de hospital esperando porque te metan al quirófano y sobre todo porque te digan, entre una enfermera y te diga los órganos están bien, vamos para adelante con el trasplante, ¿no? Y en el momento que la enfermera entre y te dice eso, ya no es que se te encienda la luz, es que
son lloros, emociones, alegría, Claro. todo en uno, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, a partir de ahí sí es cierto, como tú dices, que todo cambia, para bien, evidentemente. En el hospital en el que yo me trasplanté, porque me hicieron el trasplante en Valencia, siguen un protocolo en el cual una vez que te trasplantan te hacen 30 sesiones de rehabilitación respiratoria diariamente, y una vez que tú superas esas 30 sesiones de rehabilitación respiratoria te dan de alta, Sí. ¿vale? La rehabilitación respiratoria no es simplemente que te tiren en una camilla y te hagan una sesión de rehabilitación respiratoria propiamente dicha, sino que te suben en una bicicleta todos los días durante 30 minutos conectados a máquinas, tenemos un médico enfrente y una enfermera enfrente, y esa es la rehabilitación respiratoria. En el momento que tú superes esas 30 sesiones, ya tienes fuerza para irte a casa. Yo lo bueno que yo tenía, primero, que la enfermedad se me detectó relativamente tarde, y a pesar de que estaba muy delgado y de que estaba físicamente muy deteriorado, muscularmente no estaba mal. Entonces recuperé mucho primero que el resto de la gente que estaba más o menos operándose, trasplantándose en mi época. Y lógicamente eso ayudó. Y es cuando ya vengo a Asturias, y leyendo un artículo de, no recuerdo si era la Nueva España o la Voz de Asturias, no lo recuerdo, en el que encuentro un artículo de un señor de Gijón, Mario Menéndez, que había quedado campeón del mundo precisamente en unos mundiales, creo que eran en Japón, de trasplantados. Y bueno, yo me quedé con la copla. Sí. Y siguiendo leyendo la noticia, me encontré con que, aparte de él, había otra asturiana, Paula, trasplantada de hígado, que también había ganado una medalla en ese mundial. Circunstancias de la vida, yo había ido a clase con el hermano de Paula, y circunstancias de la vida, lo que es la vida, Paula había ido a clase con mi hermana, en paz descanse. Sí. Entonces, pues bueno, conseguí a través de determinadas personas ponerme en contacto con su hermano. Su hermano me pone en contacto con Paula y bueno, lo hablamos y tal, y ella no sabía que a mí me habían trasplantado, porque toda esa generación pues todavía estaban quedándose con la copla de que yo no estaba enfermo. Sí, sí. Bueno, se sorprendió un poco de que me hubiesen trasplantado y demás, y bueno, empezamos a hablar del tema. Sí. Y bueno, yo creo que sí, que me gustaría ir y tal. Y es en el año 2004 cuando yo vuelvo a coger otra vez la raqueta, vuelvo a entrenar otra vez, y decido ir a este tipo de competiciones. Curiosamente, el primer viaje en el que me embarco en este tipo de competiciones es un mundial en Canadá, Sí. en la ciudad de London. Y bueno, fui un poco a expectativas de a ver qué pasaba. Y bueno, veo que las dos primeras rondas las paso relativamente fácil. En cuartos de final tengo un partido un poco duro, y luego ya, pues bueno, semifinales pierdo un partido que no debería de haber perdido, pero que bueno, ya tenía mucha carga de partidos encima, porque las competiciones tienen un tiempo muy exclusivo. Es decir, para que te hagas una idea, en los campeonatos de España todo se hace en un fin de semana, y los campeonatos de Europa y los campeonatos del mundo todo se hace en una semana. Es decir, tienes 2 días para competir. Sí. Y tienes que hacer las previas y la final, o previas y semifinales y final al día siguiente. Entonces, pues bueno, pero bueno, no salió mal. No salió mal. Después, al año siguiente, es cuando nos trasladamos en el año 2006 a Hungría, la ciudad de Pécs. Y bueno, ahí sí es verdad que ahí yo personalmente jugué a un nivel muy alto. Las pistas eran en tierra batida. A mí me gusta mucho más jugar en tierra batida que en pista dura, en pista rápida. Y sí es cierto que ahí, bueno, tanto las rondas previas como la final jugué a un nivel muy alto. Claro. De hecho, la final fue 6-2, 6-1, y bueno, por mi parte jugué muy bien. Después, en el año 2007, no pude competir. Tenía la intención de ir a los mundiales de Tailandia, pero no pude ir porque
Afortunadamente tuve una noticia muy buena y es que nació mi hija Bueno. en junio. Entonces, pues bueno, tuve que quedarme en casa para aprender a cuidar de la peque. Claro. En 2008 tuvimos europeos también en Alemania, y también jugamos en tierra batida y bueno, no se dieron mal. Sí es cierto que entré a jugar las semifinales muy nervioso porque todo el mundo me estaba diciendo de que el que tenía enfrente probablemente sería el que ganaría. Y bueno, me encontré un poco... ¿Había miedo escénico? Sí, había miedo escénico. Pero bueno, luego nos pudimos resarcir en el dobles con mi compañero, que en aquel momento jugaba con un chico de Zaragoza, con Javi, trasplantado de riñón. Y bueno, al final entras en una pista, pero no sabes, porque no conoces a los rivales. Claro, ¿Me entiendes? En un campeonato de España sí nos conocemos, pero en un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, en ocasiones sí te conoces, pero en ocasiones no. Por lo que te comentaba antes de las edades, ¿no? Entonces, pues bueno. Y hay paréntesis ahí, ¿no? De 2008 a 2017. Sí, de 2008 hay paréntesis porque 2009 estuve bastante malito. 2009, por un catarro mal curado, pasé casi 6 meses ingresado en Valencia. Un catarro mal curado que llevó a infección respiratoria, la infección respiratoria llevó a problemas renales. Bueno, estuve, como te digo, casi 6 meses ingresado en Valencia hasta 2010. Y no volví a competir. Sí volví a coger las raquetas, sí volví a entrenar, pero no volví a competir hasta 2017. El motivo, no tenía motivación por competir. De vez en cuando jugaba algún torneo por aquí y demás, pero no tenía motivación por competir. Sí es cierto que después, en el 2017, toda la cúpula, la junta directiva de Deporte y Trasplante España pega un vuelco grande y hay una junta directiva nueva que quiere darle un impulso mayor a todo esto de los Juegos Nacionales de Trasplantados y bueno, como que buscan un espectro mayor. Las sedes en las que se hacen los Juegos tienen un poco más de nombre, digamos, Sanlúcar de Barrameda, Guadalajara. Bueno, ayuntamientos un poco más importantes que se involucran mucho en la competición. De hecho, nosotros ahora no vamos a un ayuntamiento a competir si el ayuntamiento no quiere tener la competición con ellos. Entonces, pues bueno, la primera vez que volví a competir otra vez fue en Granada y a partir de ahí es cuando ya introduzco el pádel en las competiciones también. A mí nunca me había dado más por el pádel, pero bueno, no sé, parece ser que al final el tenista, conforme pasa el tiempo, pues bueno, al final acaba entrando en una pista de pádel, ¿no? Y en 2017 luego tuvimos también la gran suerte de que se organizaran unos mundiales en Málaga. La verdad es que lo de Málaga fue espectacular. Lo de Málaga fue espectacular porque no solamente la ciudad de Málaga se volcó, sino Andalucía entera se volcó, porque en Andalucía hay un movimiento bastante importante de deportistas trasplantados. El Club Deportivo Trasplante Andaluz, de todas las provincias hay muchos competidores y se involucraron muchísimo también. Y bueno, como te digo, la ciudad de Málaga y en concreto el alcalde se volcó y se portaron excelente con nosotros. Luego tuvimos también, no sé si decir mala suerte, pero fue el año en el que fallece Pablo Raez. Os acordaréis, el chico aquel de Málaga que bueno, acuñó la ya famosa frase de siempre fuertes. Y bueno, pues la ciudad de Málaga todavía se volcó más con esta historia porque hay un porcentaje importante dentro del deporte trasplantado de trasplantados de médula. Hay bastante trasplantados, sobre todo aquí en España. Hay bastantes. Nosotros tenemos bastantes compañeros en la selección española, bastantes compañeros de trasplantados de
de médula. Y bueno, como te comentaba antes, para mí el colofón fue celebrar los campeonatos de España aquí en Gijón. Los de aquí de Gijón. Sí, fue espectacular. Has llegado a conocer a tenistas profesionales importantes en España y creo que algunos, me comentabas, majísimos incluso, ¿no? Bueno, a ver, yo involucrándome, sí, como creo que debo de estar, sí, no solamente en la donación de órganos y la divulgación de la donación de órganos, estoy muy involucrado con la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística. Lógicamente no puede ser de otra manera. Y uno de los eventos que la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística organiza para recaudar fondos, bueno, pues para ayudar en el día a día a los enfermos que lo necesiten de la asociación, organizamos un partido benéfico de tenis. El primer año que lo organizamos fue en el año 2013. Yo soy ferrerista de siempre, soy un aférrimo seguidor de Juan Carlos Ferrero. Para mí, como tenista, no, evidentemente no lo puedo asemejar a Rafa Nadal, ni muchísimo menos, por lo que Rafa Nadal significa en el mundo del tenis, pero para mí Juan Carlos era el tenista. Y el poder ponerme en contacto con él y involucrarlo en esta historia y que me dijera, sí, José, voy, no te preocupes, qué bueno. fue increíble, fue increíble. Lo hicimos en el año 2013, como te digo, en febrero, y metimos en el pabellón de la Madalena de Avilés, metimos a casi 850 personas. Que no son pocas. O sea, el pabellón estaba lleno. De hecho, Juan Carlos cuando salió y vio todo aquello, porque claro, mis previsiones no eran esas. Claro, mis previsiones eran de que en el pabellón hubiera 200, 300, 400 personas. Cuando Juan Carlos vio aquello, de hecho venía Antonio Martínez Cascales, su entrenador, venía con él y quedaron alucinados. O sea, increíble, increíble. Fue además una atmósfera espectacular, porque bueno, Juan Carlos lógicamente se portó muy bien. Y bueno, pues a raíz de eso pues me une con él una maravillosa amistad. Después, en el año 2015, volví a tener la suerte otra vez de poder involucrar a otro ex número uno del mundo español, que fue Carlos Moyá. Sí es cierto que el día de Carlos Moyá tuvimos un pelín de mala suerte porque estaba previsto que os organizase en el Club de Tenis de Avilés, en la pista central, que es una pista central preciosa, pero circunstancias de la vida. En el mes de agosto nos llovió. Entonces, deprisa y corriendo, el día antes tuvimos que hacerlo todo, tuvimos que volver otra vez al pabellón de la Madalena, que bueno, como te comentaba antes, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón se portó en su momento con nosotros espectacular, pues el Patronato Deportivo Municipal de Avilés no es menos. Y con Lolo y con Alberto a la cabeza nos abrieron el pabellón, porque en el mes de agosto el pabellón está cerrado, nos abrieron el pabellón y tuvimos la suerte de poder volver a tener una... No llegamos al número de asistentes que tuvimos con Juan Carlos Ferrero, pero unas 600, 650 personas tuvimos también, lo cual, como te digo, se traduce en dinero para la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística, de lo que se trataba. Carlos estuvo genial, porque aparte de ser un maravilloso tenista y como te comentaba antes, uno de los, bueno, ahora ya 4 ex números 1 del mundo que tuvimos aquí, 2 ex números 1 del mundo, pues bueno, se portó estupendamente con nosotros y nos hizo el día ameno. Y ya el colofón fue en el año 2019, cuando tuve la grandísima suerte de poder traer a Alex Correcha, al que a este sitio tengo que decir que me une una amistad entrañable. Alex es una de esas personas que muy de cuando en cuando la vida te coloca enfrente de ti y te das cuenta de que no solamente es un tenista, es un tío con un corazón enorme, es un tío que transmite, bueno, a niveles exagerados, bueno, con un micrófono en la mano, ya lo conocemos todos, es un auténtico fenómeno, pero bueno, yo cuando hablé con Alex, le dije, Alex, ¿te parece bien que hagamos un clinic de niños antes del partido? Y él me dijo, por supuesto. Digo, bueno, ¿qué cupo de niños ponemos? Y él me dijo, ninguno. Digo, Alex, ¿y qué pasa si vienen 500 niños? Bueno, pues si vienen 500 niños, en vez de tocar cada niño 3 bolas, tocarán 2. Pero si vienen 500 niños, bienvenidos sean.
no sé la cantidad de niños que metimos allí, pero había niños del Club de Tenis de Oviedo, del Club de Tenis de Avilés, del Club de Tenis de Gijón, del Grupo Cultura Covadonga, del Club Balbín de Luanco. O sea, fue terrible, terrible, fue terrible. Y bueno, tenísticamente hablando, pues bueno, uno cuando juega contra este tipo de tenistas hace lo que puede. Sí es cierto que al principio, pues lógicamente empiezas muy nervioso, primero por lo que tienes enfrente y segundo porque yo personalmente no estoy acostumbrado a jugar con 500, 600 personas delante de mí, está claro, ¿no? Ellos evidentemente sí, pero bueno, lo disfrutas mucho. Concretamente el caso que más reciente tengo y que más me recuerdo es el de Alex, que bueno, nos estuvimos enviando vídeos por Instagram retándonos. Yo le mandaba vídeos entrenando y él me mandaba, bueno, pues frases y vídeos hablando y tal. Y sí es cierto que me amenazó diciéndome que me ganaría con un passing de revés. Y terminó el partido ganándome con un passing de revés. O sea que, pero bueno. Perdón. Para 2024, ¿qué le espera a José Luis Franco y al tenis trasplantado? Bueno, pues lo principal, Juan, salud. Sí. Sin salud yo no soy nadie. No hay nada. Y lógicamente seguir haciendo deporte. Primero, para yo encontrarme bien, y segundo, para divertirme, y tercero, espero, querido SEO, para competir. Ahora mismo estamos buscando ya sede para los campeonatos de España. Previsiblemente van a ser seguramente para el sur, en Andalucía. Y espero poder llegar al Mundial de Portugal. Pero te repito, todo lo que no sea tener salud no nos va a permitir llegar allí. Y sobre todo, pues bueno, esperar que la gente se siga concienciando sobre la importancia de... Con eso quería acabar. ¿Qué mensaje se puede mandar tanto para el que puede ser donante como para la persona que está en un hospital, como fue tu caso en Valencia, esperando por esa donación, que hay veces que tarda, no llega, quizás te llegas a desesperar? Sí, claro que te llegas a desesperar. Yo concretamente en mi caso no tuve que esperar mucho porque entré en lista de espera en mayo del 98 y me trasplantaron 2 meses después, pero he conocido gente que ha esperado más de un año. Y lógicamente el problema no es que te desesperen y que mentalmente sufras y que mentalmente lo notes, sino que por desgracia físicamente también te deterioras. Entonces, pues bueno, de lo que se trata es de que sigan fuertes mentalmente, pero en la medida en la que puedan sigan fuertes físicamente también. Claro. De ahí, como te comentaba antes, que los doctores pues bueno, receten ejercicio físico no solamente después del trasplante, sino en el pretrasplante, porque es importante. Y bueno, lógicamente que la gente siga donando órganos y que sobre todo conciencien a sus familiares de que cuando alguien falte, ellos tengan la palabra de decir sí. Mi marido, mi hermano, mi padre, mi primo, mi hijo, mi mujer, quiere ser donante de órganos. Claro. ¿Vale? Claro. En muchas ocasiones la tarjeta de donante de órganos hace poco. Entonces, lo fundamental es que el familiar cercano diga, adelante. Mi familiar quiere ser donante de órganos. Entonces, pues bueno, eso es lo principal, deporte más trasplante vida, y que la gente se conciencie de que los órganos arriba de nada valen. De poco sirve. Yo estoy aquí gracias a, bueno, pues probablemente el acto de generosidad más grande que se puede hacer, que es que después de un fallecimiento alguien diga, sí, hay alguien que va a poder vivir con los órganos de mi marido. De Sí. Pues José Luis Franco, deportista trasplantado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por contarnos la experiencia vital y la experiencia deportiva, muchísimo más importante la vital, pero va acompañada de la deportiva y que continúe durante muchos años. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por dejarme dar este mensaje y bienvenidos a más programas como este. Claro que sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues llegamos así al final del capítulo de esta semana de Multideporte. Volveremos la próxima semana tienen una cita con nosotros, donde hablaremos, bueno, pues de cualquier disciplina deportiva, incluido el fútbol, no el Real Oviedo, que como siempre tiene su programa particular. Les esperamos. Gracias por su atención. Muy buenas noches.